Capítulo 1. La filosofía irracional de U.G. Krishnamurti. Por el Dr. T. R. Raghunath del Departamento de Filosofía de la Universidad McMaster de Canadá. A U.G. Krishnamurti se lo conoce muy bien en los círculos espirituales como una figura extraña, enigmática e iconoclasta. Se lo ha llamado muy a menudo, y acertadamente, el antigurú, el sabio de la furia, y también, el Don Rickles de la escena de los gurúes. El hombre es un rudre andante que dispara misiles verbales directamente al corazón de las catedrales más protegidas de la cultura humana. No perdona ninguna tradición, por más antigua que sea, ninguna institución, por más establecida que esté, y ninguna práctica, por más sagrada que sea. Nunca han sido las bases de la civilización humana, sometidas a semejante crítica devastadora, como lo son por este hombre llamado U.G. A diferencia de J. Krishnamurti, U.G. no ofrece charlas al público general, ni entrevistas al personal VIP. No escribe diarios ni notas y no hace comentarios sobre el vivir. Existe una inusual pero auténtica atmósfera de informalidad alrededor de U.G. Uno no tiene que suplicar el favor de algún pomposo devoto o trabajador para hablar con él. Las puertas de U.G., en donde resulte estar, están siempre abiertas a los visitantes. En un alto contraste con la mayoría de los gurúes contemporáneos, U.G. no parece discriminar a sus visitantes según su riqueza, posición, casta, raza, religión o nacionalidad. A pesar de su avanzada edad, continúa viajando por el mundo en respuesta a las invitaciones de sus amigos. Sus movimientos migratorios alrededor del globo le han ganado un círculo de amigos mayormente devoto en muchas partes del mundo, incluso en China, en donde las traducciones de su bestseller, La mística de la iluminación, publicado en 1982, están en circulación. Un segundo libro, La mente es un mito, publicado en 1988, es también muy popular entre la audiencia desencantada con la escena de los gurúes. Un tercer libro, El pensamiento es su enemigo, se ha publicado recientemente. Esos libros contienen transcripciones editadas de conversaciones con un numeroso número de personas en diversas partes del mundo. Es increíble que U.G. no reclame derecho de copia sobre esos libros. E incluso va más lejos aún, al declarar que usted puede reproducir, distribuir, interpretar, malinterpretar, distorsionar, arruinar, o hacer lo que quiera, incluso reclamar autoría, sin mi consentimiento o el permiso de nadie. Dudo mucho que esto tenga algún precedente en la historia. U.G. hace lo mismo que la naturaleza. La naturaleza no reclama derechos de copia sobre sus creaciones. Y tampoco lo hace U.G. U.G. dice no tener ninguna enseñanza espiritual. Él ha señalado que una enseñanza espiritual presupone la posibilidad de un cambio o una transformación en los individuos, y ofrece técnicas o métodos para producirlos. Pero no tengo tales enseñanzas porque cuestiono la misma idea de una transformación. Yo mantengo que no hay nadie a quien transformar o cambiar en usted. Así que, naturalmente, no tengo ningún arsenal de técnicas de meditación o prácticas, dice. Aunque pueda no haber una enseñanza espiritual, en el sentido convencional, parecería innegable que si hay una filosofía en su creciente grupo de declaraciones, una filosofía que se resiste a ser asimilada por las tradiciones establecidas, occidentales u orientales, y una que vale la pena examinar. U.G. es lo suficientemente importante como para no ser dejado a las viudas de J. Krishnamurti y a los divorciados de Rajneesh, para usar términos de U.G. Él merece atención crítica por parte de la comunidad filosófica, particularmente en India, en donde las tradiciones de todas las generaciones muertas pesan como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Lo que mejor describe la aproximación filosófica de U.G. es el término no racional. No está interesado en ofrecer soluciones a los problemas. Su único interés es señalar que la solución es el problema. O como observa a menudo, las preguntas nacen de las respuestas que ya tenemos. El origen de las preguntas son las respuestas que hemos sacado de nuestra tradición. Y esas respuestas no son respuestas verdaderas. Si las respuestas fueran verdaderas, las preguntas no permanecerían. Pero las preguntas persisten. A pesar de todas las respuestas de nuestra tradición, seguimos preguntando sobre Dios, el sentido de la vida, etc. Por ello, U.G. mantiene, las respuestas son el problema. La verdadera respuesta, si la hay, consiste en la disolución tanto de las respuestas como de las preguntas heredadas de nuestra tradición. El enfoque de U.G. también es no racional en otro sentido. No usa argumentos lógicos para tratar con las preguntas. Emplea los que llamo el método de resolución de la pregunta en sus necesidades psicológicas constitutivas. Luego demuestra que esa necesidad psicológica no tiene fundamento. Considere, por ejemplo, la cuestión de Dios. U.G. no se interesa en argumentos lógicos a favor o en contra de Dios. Lo que hace es resolver la pregunta en su necesidad constitutiva oculta de felicidad o placer permanente.
Uge señala luego que esa demanda de felicidad permanente no tiene fundamento fisiológico en el sentido de que el cuerpo no podría tolerar esa permanencia. O como lo dice él mismo. Dios o la iluminación es el máximo placer, la felicidad sin interrupciones. Nada de eso existe. Querer algo que no existe es la raíz de su problema. La transformación, la liberación, etc., son todas variaciones del mismo tema, la felicidad permanente. El cuerpo no puede soportar placer ininterrumpido por mucho tiempo, se destruiría. Desear un estado ficticio de felicidad permanente es en realidad un serio problema neurológico. El problema de la muerte sería otro ejemplo. Uge descarta las especulaciones sobre el alma y el más allá. Mantiene que no hay nada dentro nuestro que vaya a reencarnar después de la muerte. No existe nada dentro suyo más que miedo, dice. Su interés es señalar que la demanda por la continuidad del experimentador que está detrás de las preguntas sobre la muerte no tiene sentido. En sus propias palabras, su estructura de experimentación no puede concebir ningún evento que no vaya a experimentar. Incluso espera presidir su propia disolución, y así se pregunta cómo se sentirá la muerte, y trata de proyectar la sensación de que cómo será no sentir. Pero para anticipar una experiencia futura, su estructura necesita conocimiento, una experiencia pasada similar que pueda recordar como referencia. Usted no puede recordar cómo se sentía no existir antes de nacer, y no puede recordar su propio nacimiento, así que no tiene bases para proyectar su futura no existencia. Uge también repudia muchas de las suposiciones de los filósofos de la razón. Piensa en Aristóteles cuando declara que quien quiera que haya dicho que el hombre es un ser racional se engañó a sí mismo y nos engañó a todos. Uge sostiene que la fuerza controladora de la acción humana es el poder y no la racionalidad. De hecho, mantiene que la racionalidad es en sí misma un instrumento del poder. El enfoque racionalista se basa en la fe en la habilidad del pensamiento para transformar la condición humana. Uge contrapone que esa fe en el pensamiento es infundada. De acuerdo con él, el pensamiento es un instrumento divisivo y finalmente destructivo. Solo está interesado en su propia continuidad y convierte todo en un medio para su propia perpetuación. Solo puede funcionar en términos de una división entre el llamado yo o ego y el mundo. Y esa división entre un ilusorio yo y un mundo contrapuesto es finalmente destructiva porque resulta en el engrandecimiento del yo a expensas de todo lo demás. Por eso es que todo lo que nazca del pensamiento es dañino de una forma u otra. Así que el pensamiento no es el instrumento que puede transformar nuestra condición. Pero Uge tampoco señala alguna facultad espiritual como la intuición o la fe como el instrumento salvador. Descarta la intuición como nada más que una forma de pensamiento sutil y refinado. Y la fe, como solo una forma de esperanza sin ningún fundamento. Pero Uge sí habla de algo como una inteligencia nativa o natural del organismo vivo. La inteligencia adquirida del intelecto no se compara con la inteligencia nativa del cuerpo. Es esa inteligencia la que está en operación en los extraordinariamente complejos sistemas del cuerpo. Uno solo tiene que examinar el sistema inmunológico para comprender la naturaleza de esa inteligencia innata del cuerpo vivo. Uge sostiene que esa inteligencia nativa del cuerpo no está relacionada con el intelecto. De esta forma no puede usarse o dirigirse para resolver los problemas creados por el pensamiento. No está interesada en las maquinaciones del pensamiento. El pensamiento es el enemigo de esa inteligencia innata del cuerpo. El pensamiento es perjudicial para el funcionamiento armonioso del cuerpo porque convierte todo en un movimiento de placer. Esa es la forma en que asegura su propia continuidad. La búsqueda de permanencia es también otra forma en la que el pensamiento se vuelve hostil al funcionamiento armonioso del cuerpo. Según Uge, la demanda de placer y permanencia destruye, a la larga, la sensibilidad del cuerpo. Al cuerpo no le interesa la permanencia. Su sistema nervioso no puede manejar estados permanentes, ni placenteros ni dolorosos. Pero el pensamiento ha proyectado la existencia de estados permanentes de paz, dicha o éxtasis con el fin de mantener su continuidad. Hay, de esta forma, un conflicto fundamental entre las demandas de la mente o el pensamiento y el funcionamiento del cuerpo. Este conflicto entre el pensamiento y el cuerpo no puede ser resuelto por el pensamiento. Cualquier intento del pensamiento por tratar con este conflicto solo agrava el problema. Lo que tiene que terminarse es la interferencia distorsionadora del mecanismo de autoperpetuación del pensamiento. Y eso no puede, obviamente, ser activado por ese mecanismo mismo. Uge mantiene que todas las técnicas y prácticas para terminar o controlar el pensamiento son fútiles porque son ellas mismas el producto del pensamiento y los medios de su perpetuación. El enfoque racionalista también está ligado al concepto de la causalidad. Uge rechaza la causalidad como un lema pasado de moda. Él sostiene que los hechos están en realidad desconectados, y que es el pensamiento el que los conecta por medio del concepto de la causalidad.
Pero no hay forma de saber si existe realmente una relación causal en la naturaleza. Esto lo lleva a rechazar no solo la noción de un creador del universo, sino también las hipótesis del Big Bang. Él sostiene que el universo no tiene causa, ni principio, ni final. Hay cierto parecido con el enfoque budista en este asunto. Los budistas también rechazan la noción de que el mundo tenga un principio. Pero ellos sí sostienen todavía que todos los fenómenos tienen causas. UG, por el contrario, rechaza esa visión. No tiene problemas con la idea de fenómenos sin causa. Por supuesto, UG no es budista. Rechaza las 4 nobles verdades, el óctuple sendero, la meta del nirvana y los métodos de la meditación budista. Incluso considera al Buda un tonto porque reunió a sus seguidores para propagar el Dhamma a todos los rincones de la tierra. Los errores de los misionarios se habrían originado entonces con el error del estúpido mayor. UG también argumenta que no existe la entidad llamada yo como algo independiente del proceso del pensamiento. No existe pensador, sino solo pensamiento. Nosotros pensamos que tiene que haber un pensador, una entidad que está pensando, pero no tenemos forma de saberlo. Solo hay un movimiento del pensamiento. UG no reconoce una división muy marcada entre el sentimiento o la emoción y el pensamiento. Hasta la percepción y la sensación están atravesadas por el pensamiento. Su uso de la frase movimiento del pensamiento es por ello muy extenso en su significado. UG le reconoce un rol central a la memoria, la cual condiciona el movimiento del pensamiento. De hecho, sostiene que el pensamiento es un movimiento de la memoria. Tampoco acepta la existencia de una conciencia independiente, o la Vijnana Skandha de los budistas. Con un golpe maestro de dialéctica negativa, UG señala que no existe la observación ni la comprensión del pensamiento porque no existe sujeto u observador independiente de este. La división entre el pensamiento y un sujeto u observador independiente es una ilusión creada por ese mismo pensamiento. Lo que tenemos es otro proceso de pensamiento acerca del pensamiento. De esta forma, UG desacredita todo discurso acerca de la observación, o la atención, de los propios procesos del pensamiento como una absoluta tontería. En la ontología de UG no existen entidades como la mente, el alma, la psiquis y el yo. El yo no tiene otro nivel que el gramatical, insiste UG. Es solo el pronombre singular de la primera persona, una convención y conveniencia para hablar. La pregunta, ¿quién soy yo?, es una pregunta idiota, remarca UG. A propósito del método de Ramana Maharshi para el autodescubrimiento. Vale la pena notar aquí que UG visitó a Ramana Maharshi en 1939. A la pregunta del joven UG, ¿puedes darme la iluminación?, el sabio de Arunachala contestó, puedo dártela, pero puedes tomarla. UG, lleno de la seguridad propia de su corta edad, se dijo a sí mismo, si existe alguien que pueda tomarla, ese soy yo, y se fue. Él dice que la respuesta de Ramana fue una respuesta tradicional y que no lo impresionó. Por el contrario, quedó asombrado por lo que describe como la inmaculada arrogancia de Maharshi. UG nunca lo visitó de nuevo. Al respecto de la terrible muerte de cáncer de Maharshi, UG observa sarcásticamente que el cáncer trata de igual forma a los santos y a los pecadores. Eso parece ser cierto, pero la pregunta interesante sería si los santos y los pecadores tratan de igual manera al cáncer. Según UG, la pregunta, ¿quién soy yo?, presupone la existencia de algún yo desconocido aparte del yo que nació en algún lugar de algunos padres, que está casado o es soltero, y que ha sacado la pregunta de algún libro. UG niega que esta suposición tenga sentido. Existe un incesante pero siempre cambiante proceso del pensamiento. El llamado yo nace nuevamente a cada momento con el nacimiento de cada pensamiento. La noción de una psiquis o yo permanente es meramente un concepto producido por el pensamiento. UG, de esa forma, asegura que las metas psicológicas y espirituales no tienen base ni fundamento. ¿Qué es lo que obtiene la llamada iluminación? ¿Qué es lo que se realiza o se transforma? ¿Qué es lo que logra la felicidad? Absolutamente nada, es la respuesta de UG. Esas metas han sido proyectadas por el pensamiento para mantenerse andando. Eso es todo al respecto. UG dice que ese movimiento del pensamiento que se autoperpetúa puede terminar. Sin embargo, señala que eso no implica un estado de total ausencia de pensamientos. Según él, el ideal de un estado de ausencia de pensamientos es uno de los muchos engaños en los cuales han caído los hindúes. Él dice que cuando el mecanismo del pensamiento que se autoperpetúa colapsa, lo que queda es un funcionamiento armonioso del organismo vivo en el cual los pensamientos surgen y desaparecen de acuerdo a un ritmo natural y en respuesta a un desafío. De esa forma, el problema es el pensamiento en la forma de un proceso que se autoperpetúa, y no la ocurrencia de pensamientos per se. En el estado natural, el estado de funcionamiento del cuerpo libre de la
Interferencia del pensamiento. Los pensamientos no son un problema. No se trata, por ejemplo, de que no haya pensamientos sensuales en ese estado. Pero ellos no constituyen un problema. A uno no le importa si los pensamientos son buenos o malos o de si ocurren en absoluto. Uge dice, podría preguntarse, ¿cómo puede un hombre así tener pensamientos sensuales? Pero no hay nada que él pueda hacer para suprimir ese pensamiento, o para darle lugar a ese pensamiento para que actúe. El pensamiento no se puede quedar, no hay continuidad, no se construye nada. Uno sabe lo que es y ahí se termina. Luego alguna otra cosa surge. La muerte del pensamiento como un mecanismo de autoperpetuación significó, en el caso de Uge, también la muerte del cuerpo. Uno se pregunta si fue alguna especie de estado de samadhi o trance del cuerpo. La historia espiritual de la India está repleta de ejemplos de místicos que atravesaron este samadhi del cuerpo. Ramakrishna solía entrar en ese estado a veces acompañado por una total cesación de la respiración y el latido del corazón. Se dice que su médico personal, el Dr. Sarkar, estaba desconcertado por ese fenómeno. Otro caso sorprendente es el de Ramana Maharshi. Ramana atravesó una experiencia de muerte cuando tenía 17 años. La experiencia culminó, según su propio relato, en la realización del ser. Ramelingam, un místico del siglo XIX, también pareció pasar por ese samadhi del cuerpo. La muerte y la subsiguiente renovación del cuerpo que este samadhi involucra podría ser la base de su desconcertante declaración de que había pasado por una muerte física. El santo Tukaram en una de sus canciones también declara que presenció su propia muerte por la gracia de su deidad. De esta forma, hay algunos precedentes de la calamidad de Uge tal como él describe que le sucedió, en los anales de la historia espiritual de la India. Eso no significa negar que la calamidad de Uge sea un fenómeno único. Uge asegura que en su caso el cuerpo atravesó una verdadera muerte clínica. Dice, fue una muerte física. ¿Qué me trajo de regreso? No lo sé. No podría decir nada sobre ello porque el experimentador se había terminado. Eso sucedió en 1967 en Suiza, poco después de darse cuenta de que su búsqueda de la iluminación era justamente lo que le impedía estar en su estado natural. Eso lo golpeó como un rayo y lo llevó al colapso del pensamiento como un proceso que se autoperpetúa. Luego de eso pasó por una serie de cambios en el funcionamiento de su cuerpo durante 6 días. En el 7º día murió. Cuando volvió era como un recién nacido y tuvo que volver a aprender todas las palabras necesarias para funcionar en el mundo. Uge le quita al fenómeno todo contenido místico o religioso. Es enfático al afirmar que fue solo un fenómeno fisiológico. También insiste en que es un fenómeno sin causa. Ninguna técnica espiritual o física puede producirlo. Uge se cansa de repetir que todo eso le sucedió a pesar de todas las sadhana o prácticas espirituales que había realizado. Recuerdo que cuando le pregunté cómo podía estar seguro de que eso no le había sucedido por las sadhanas, me contestó que descubrió que era algo totalmente no relacionado con las metas proyectadas de todas esas prácticas espirituales. Uge descubrió que el estado con el que se había tropezado no tenía nada que ver con la dicha, la bondad, el silencio sin pensamientos, la omnisciencia, la omnipotencia, etc. Más bien, era un incomprensible estado físico con todos los sentidos funcionando independientemente de los demás, al pico de sus capacidades, puesto que estaban libres de la interferencia distorsionadora del proceso separativo del pensamiento. No obtuvo ninguna omnisciencia. Era un estado de no conocer, un estado en el que la demanda de conocer había cesado. No había dicha ni éxtasis. Era un estado que involucraba una tremenda tensión física y dolor cada vez que había una explosión de energía en el cuerpo como consecuencia del colapso del mecanismo del pensamiento que se autoperpetúa. Y no era un estado muerto e inerte de silencio mental, sino el silencio de una erupción volcánica, impregnada con la esencia de toda energía. También descubrió que no se podía compartir con otros. Compartir presupone que hay una división entre el yo y los otros y el conocimiento de que uno tiene algo que darle a los demás. Pero para Uge no hay división entre el yo y el otro en esa condición. Nunca se le ocurre que ahora es un iluminado y que los otros no lo son. Nunca se le ocurre que tenga algo que los otros no tengan. Así que descubrió que no hay realmente nada que dar o impartir a los demás. Uge, por ello, cuestiona la legitimidad de la idea del gurú, o la autoridad espiritual, que es central en la tradición espiritual de la India. Él argumenta que si una persona entra en esta condición, no se puede erigir como una autoridad porque no tiene forma de comparar su condición con la condición de otros. Puesto que eso implica la ausencia de un experimentador independiente, no es algo que pueda ser transmitido por alguien a otros. De esta forma, Uge mantiene que no tiene fundamento la idea de que la iluminación o moksha pueda ser obtenida por el contacto con un gurú o un maestro iluminado.
Hay también otra razón interesante para su repudio a la autoridad espiritual. Él sostiene que cada individuo es único. De esa forma, incluso si existiera la iluminación, sería única para cada individuo. No existe un patrón o modelo universal de iluminación al cual se tienen que amoldar todos los individuos. Cada vez que sucede es único. Así que el intento por imitar la realización espiritual de alguien más, lo cual es la base de todas las prácticas espirituales, está fundamentalmente equivocado. Eso también es cierto para cualquier intento de hacer de la propia realización espiritual un modelo para otros. Esa es la razón por la que Uge critica a casi todos los maestros espirituales de la historia. Ellos intentaron hacer que lo que les sucedió a ellos sea un modelo para los demás. Eso simplemente no puede pasar. Si la iluminación es algo único para cada individuo, y si es algo que no se puede compartir o transmitir a otros, la base misma del concepto del gurú colapsa. La crítica de Uge a la autoridad espiritual es muy relevante para una era llena de gurúes que se han vuelto maestros de esclavos, manipuladores y mercenarios. Su crítica sin compromisos a la explotación y el comercialismo en el nombre de la espiritualidad todavía tiene que encontrar rival. Los casos de Bhagwan Rajneesh, Muktananda y Dafriyon, por nombrar solo algunos, sus nombres son legión de todas formas, todos los cuales han sido probados culpables de las peores formas de autoritarismo, de abuso sexual a sus infortunadas discípulos y de fraude financiero. Dan testimonio de las advertencias de Uge en contra de los gurúes y otros maestros religiosos. Uge parece tener la autoridad moral, si podemos usar ese término, como para destronar a los gurúes y a los maestros religiosos porque no ha sucumbido a la tentación o la presión de construir una organización o institución para preservar y propagar sus enseñanzas. Eso fue algo a lo que incluso J. Krishnamurti no fue inmune. Por el contrario, se obsesionó con la preservación y propagación de sus enseñanzas en su pureza original. Una de las declaraciones más radicales y asombrosas que hace Uge es que la búsqueda de la iluminación, la salvación, o el moksha, es la causa de la desgracia y el sufrimiento. Uge dice que es el dukkha de todos los dukkhas. En la persecución de esta meta inexistente que la cultura ha impuesto, la gente se ha sometido a toda clase de tortura física y psicológica. Uge se refiere a toda forma de ascetismo o autonegación como perversiones. Es perverso torturar al cuerpo, o privarse uno de las necesidades básicas, con la esperanza de tener experiencias espirituales. La tortura perturba radicalmente el metabolismo del cuerpo y da lugar a alucinaciones que luego son consideradas grandes experiencias espirituales. Todas esas experiencias espirituales y visiones se producen por perturbaciones en el metabolismo del cuerpo, declara Uge. Él sostiene que las experiencias inducidas por el control de la respiración o pranayama son solo producto de la baja del oxígeno en el cerebro. Las lágrimas que corren por las mejillas de los devotos o bhaktes resultan de una función natural del ojo en respuesta a un proceso fisiológico. No son en realidad lágrimas de devoción, o de bhakti, sino una simple respuesta a una tensión fisiológica autoinducida, remarca Uge, y que hay del ideal de la renunciación al deseo. Uge ve al deseo como una función de las hormonas en el cuerpo. No existe la total ausencia de deseo para el cuerpo vivo. Ese es otro engaño más que prevalece en la India. En todo caso es al deseo de la iluminación al que habría que renunciar. De acuerdo con Uge, no existe un contraste cualitativo entre la persecución de los valores materiales y la persecución de los llamados valores espirituales. Rechaza entonces la división entre metas elevadas y las profanas. La persecución de valores espirituales no es de ninguna manera superior a la persecución de valores materiales. Esta es una posición muy radical, particularmente en el contexto de la tradición de la India. Uge argumenta que el uso del pensamiento, un instrumento físico, para obtener la meta es común a ambas persecuciones. Puesto que el buscador espiritual también está usando el pensamiento para obtener sus metas o valores proyectados, su persecución también cae dentro de los límites de algo material y mensurable. Eso no tiene nada de trascendental. Más aún, la búsqueda espiritual es tan egoísta como la material. No hay diferencia entre estar preocupado por su paz o su salvación, o por su nivel financiero. Sigue siendo una búsqueda egoísta. Uge también argumenta que las metas espirituales son solo una extensión ilusoria de las metas materiales. Por creer en Dios uno piensa que encontrará seguridad en el mundo material en la forma de un buen trabajo o una cura para alguna enfermedad o deformidad. La fe se convierte en el medio para obtener metas materiales. Eso es solo una ilusión. O como lo dice Uge. No existen metas espirituales en absoluto, son solo una extensión de metas materiales en lo que usted imagina que es un plano más elevado y sutil. Cree erróneamente que por perseguir la meta espiritual hará de alguna manera milagrosa que sus metas materiales sean simples y manejables. Eso es en realidad imposible.
Puede pensar que solo las personas inferiores persiguen metas materiales, que los logros materiales son aburridos, pero de hecho las llamadas metas espirituales que se ha propuesto para usted son exactamente lo mismo. Uge también tiene algunas opiniones interesantes sobre temas sociales. Puesto que rechaza la búsqueda de permanencia, cuestiona la validez de los grandes programas por el bien de la humanidad. Sostiene que el concepto de humanidad es una abstracción nacida del deseo de permanencia. Nosotros asumimos que existe una entidad colectiva y permanente llamada humanidad por encima de los individuos particulares. Heteros. Esa suposición no tiene sentido para Uge. Un programa revolucionario como el marxismo, por ejemplo, asume que la humanidad será permanente y que eventualmente experimentará los frutos de la futura era comunista. Esa suposición no tiene fundamento. Es igualmente probable que la humanidad se destruya a sí misma en la era capitalista. Lo que importa es la prédica de los individuos en el mundo aquí y ahora, no el futuro de la humanidad. El revolucionario tiene miedo de su propia impermanencia. Se da cuenta de que no estará para experimentar los beneficios de vivir en su sociedad utópica. De esa forma, inventa una abstracción, la humanidad y la corona con permanencia. La humanidad, en el sentido que ustedes le dan, y su futuro, no significan nada para mí, remarca Uge. Si la demanda por permanencia se termina, el concepto de humanidad deja de tener sentido. Uge no está en contra del comunismo. Reconoce los logros del intento comunista por satisfacer las necesidades básicas de las masas. Pero como una ideología política se ha vuelto otra extensión degenerada de la vieja estructura religiosa del pensamiento, que ha producido, naturalmente, mucha miseria y desgracia. Uge es escéptico con Gorbachev y opina que Gorbachev se ha vendido al oeste. Ha hecho su parte y los rusos deberían prescindir de él. Pero el poder corrompe y su única preocupación ahora es mantener su posición. Uge observa que Rusia debería resolver sus problemas dentro del esquema de su estructura socialista y no buscar soluciones en el extranjero. Él advierte que toda clase de sectas religiosas tratarán de llenar el vacío creado por el colapso del comunismo y les tomarán el pelo a las masas. Uge es lo suficientemente realista como para reconocer que vivimos en un mundo sórdido de nuestra propia creación. Se refiere a la sociedad como la selva humana y observa que sería mucho más fácil sobrevivir en la selva de la naturaleza. En sus propias palabras, esta es una selva que hemos creado. No puedes sobrevivir en este mundo. Incluso si tratas de bajar una fruta de un árbol, el árbol le pertenece a alguien o a la sociedad. En otros casos es más explícito en su condena al sistema de propiedad. ¿Qué derecho tienen a reclamar derechos de propiedad sobre un río?, pregunta. Uge no tiene ilusiones acerca de cómo funciona la sociedad. Señala que está básicamente interesada en mantener su status quo y que no dudará ni un momento en eliminar a cualquier individuo que se vuelva una amenaza seria para ella. Algunas sociedades podrán tolerar el disentimiento, pero solo hasta cierto punto. Ninguna sociedad tolerará una amenaza seria para su continuidad. Eso implica que cualquier intento por terminar el status quo resultará en violencia. Tenemos que aceptar la realidad social tal como nos es impuesta por razones simplemente funcionales, dice Uge. Tengo que aceptar la realidad de la sociedad capitalista actual por más explotadora o inhumana que pudiera ser. No porque sea el mejor sistema que pueda haber, o porque su explotación e inhumanidad sean irreales, sino por razones pura y simplemente de supervivencia. La aceptación tiene solamente un valor funcional. Nada más ni nada menos. Si no acepto la realidad social tal cual se me impone, terminaré loco encerrado en un manicomio. Podría haber aquí una falacia a todo o nada. ¿Tengo que aceptar todos los aspectos de la realidad social para sobrevivir y funcionar en ella? ¿Qué significa aceptar un aspecto de esta realidad social en absoluto? ¿Es el manicomio la única alternativa a aceptar el status quo tal cual se nos impone? ¿No animará esta aceptación a que la sociedad sea más y más totalitaria? Tenemos que recordar que la sociedad tolerará disentimiento hasta un cierto punto. También tenemos que reconocer la necesidad de sobrevivir en la sociedad tal cual la encontramos. Podemos hablar de sociedades alternativas, fantasear sobre sociedades ideales, y especular sin fin sobre el futuro. Pero tenemos que sobrevivir en esta sociedad aquí y ahora. Eso se puede conceder. El problema es que hay muchas cosas en la sociedad que ponen en peligro nuestras posibilidades de supervivencia. Si vivo en un vecindario amenazado por las mafias, tengo que hacer algo al respecto o hacer que la comunidad haga algo al respecto. De otra forma corro el riesgo de que me maten de un tiro la próxima vez. El énfasis de Uge en aceptar la sociedad tal cual es problemático. Tal aceptación podría terminar fortaleciendo el mismo mecanismo de mantener el status quo. Uge no está interesado en estos aspectos académicos. No está en conflicto con la sociedad o su estructura de poder. No está interesado en cambiar nada o quitarle nada a nadie.
Según él, la demanda de cambiarse uno y la demanda de cambiar el mundo van juntos. Puesto que está libre de la demanda de cambiarse él mismo, no tiene problema con el mundo tal cual es. Eso no significa que crea que es un mundo perfecto. Ha caído en una condición en la que no hay conflicto con la forma en que son las cosas. Pero sigue siendo cierto que él supone una seria pero sutil amenaza para el sistema de valores de la sociedad. ¿Cómo reaccionaría si le dijeran que se callara? Uge responde que no le interesa convertirse en mártir de ninguna causa, ni siquiera de la libertad de expresión, y que probablemente se callaría. Algunas de las críticas de Uge a los movimientos sociales son interesantes. El movimiento antibombas es un buen ejemplo. Uge argumenta que la bomba es solo una extensión de la estructura que creó la necesidad del policía. El policía existe para proteger mi pequeña propiedad de las amenazas que percibo. La bomba, de igual manera, existe para proteger la propiedad colectiva de una sociedad o una nación de las amenazas que ésta percibe. Yo no puedo justificar consistentemente la necesidad del policía y aún oponerme a la necesidad de la bomba. ¿Van juntos? Esa fue la respuesta de Uge a Bertrand Russell cuando se reunió con él en la época en que Russell estaba muy involucrado con el movimiento antibombas. El problema ecológico es otro ejemplo. Uge señala que las raíces de la actual crisis ecológica están en la creencia judeocristiana de que la especie humana es superior a las otras especies porque ella sola fue creada para un gran propósito, y que por ello tienen el privilegio de dominar y usar al resto de la naturaleza. El hinduismo y el budismo también comparten variantes de esta idea, la idea de que nacer como ser humano es la más preciosa y elevada forma de nacimiento. Se cree que para lograr la iluminación incluso los dioses tienen que renacer como seres humanos. Uge rechaza completamente esta creencia en el estatus especial y la superioridad de la especie humana. Él observa que la especie humana no fue creada para ningún propósito mayor que el del mosquito o el gusano. Nuestra creencia errónea en nuestra propia superioridad se ha usado para justificar la exterminación de otras especies y ha llevado al problema ambiental. Lo que está en cuestión no es solo qué clase de tecnología y el sistema económico que tenemos, sino la estructura de creencias y valores que manejan esa tecnología y el sistema económico. Pero el problema nos amenaza a nosotros, no al planeta. La naturaleza se puede encargar de sí misma. Así que es absurdo hablar de salvar la Tierra o salvar el planeta. Nosotros estamos en peligro, no el planeta, observa. UG. El problema tiene que ser encarado con el objetivo de abastecer las necesidades básicas de la población mundial. Es rápido en señalar que las estrellas de Hollywood solo se interesan en promocionarse ellas mismas y no en el medio ambiente. La forma de vida de esas estrellas es en sí un factor contribuyente al problema porque el papel para sus libros y artículos se obtiene a expensas de esos mismos árboles. UG no ve ninguna justificación para la publicación de libros en la era de la computadora y el videocasete. Y tiene toda la razón. UG también advierte que la causa del medio ambiente, como otras causas políticas y religiosas, será usada para justificar la persecución y destrucción de individuos. UG es notorio por su respuesta al eslogan de los 60, haz el amor y no la guerra. Él responde que hacer el amor es guerra. Para UG hacer el amor y hacer la guerra surgen del mismo origen, la estructura separativa del pensamiento. Ambos presuponen una división entre el yo y el otro. Es por eso que UG no se lleva bien con el tema de las relaciones amorosas. Señala que la búsqueda de relaciones de cualquier tipo nace de un sentimiento de aislamiento, un aislamiento creado por la estructura separativa del pensamiento. Lo que uno quiere es llenar el vacío con alguien. Es un proceso de autogratificación y autoengrandecimiento. Pero nosotros no somos lo suficientemente honestos como para reconocer esta sórdida verdad. En vez de eso, inventamos ficciones como amor y cariño para engañarnos respecto de toda la cuestión. Cuando esas ficciones son destruidas, lo que queda se expresa a su manera. Entonces tal vez no haya otros para amar o a quienes amar. Hay más que un toque de Advaita en todo esto. Digo Advaita en su sentido etimológico, significando no división o no dualidad y no para referirme al sistema filosófico de Shankara. La filosofía de UG tiene poco en común con el sistema de Shankara. UG rechaza la autoridad del Shruti, dice que los Vedas fueron la creación de fumadores de opio, repudia las suposiciones sobre Brahman y critica la doctrina de la irrealidad del mundo. No hay lugar para ningún tipo de conciencia en la filosofía de UG, ni que decir de conciencia pura o conciencia testigo. Y aún así uso la palabra Advaita porque la filosofía de UG está infiltrada por un espíritu de negación de toda división o fragmentación. Es una forma interesante y original de Advaita, una que está basada en un sistema físico y fisiológico de descripción. De hecho, UG dice que la naturaleza es una única unidad y que el cuerpo no puede ser separado de la totalidad de la naturaleza. No existen en realidad cuerpos individuales separados.
Eso es una forma de Advaita o no dualismo. Es un Advaita naturalista o fisicalista en contraste con el Advaita metafísico o trascendental de Shankara. Para UG, toda forma de destrucción, desorden y sufrimiento surgen de la división entre el yo y el mundo o la naturaleza. El movimiento divisivo del pensamiento entró en operación con el nacimiento de la autoconciencia en algún punto del proceso evolutivo de la humanidad y marca el comienzo del fin de esa especie. El instrumento que pensamos que nos puso en el pináculo de la creación es justamente lo que nos llevará a la destrucción no solo de la especie humana sino de todas las formas de vida de este planeta, declara UG. No es entonces ningún místico que desvaría, ni tampoco un milenarista. No hay ningún reino de los cielos a la vuelta de ninguna de las esquinas del tiempo. Por el contrario, es el apocalipsis lo que nos aguarda. No por algún factor religioso o supernatural, UG sostiene que no hay poder fuera del hombre, sino por la misma naturaleza del instrumento del pensamiento sobre el cual está edificada la civilización humana. UG, de esta forma, termina con una explicación subjetiva de la condición humana, que está muy en sintonía con el enfoque de la India, o más bien, con el enfoque oriental. No son los factores específicos externos, sociales o socioeconómicos los responsables, por ejemplo, la división de clases, o el establishment militar industrial, sino los factores internos, el movimiento separativo del mecanismo del pensamiento, la estructura del ego, la autoconciencia separativa, la naturaleza de la mente, etc. Este enfoque, sin embargo, tiene sus limitaciones. UG a veces habla como si el problema fuera biológico, o más específicamente, genético. Los factores genéticos, parece sugerir, son los determinantes finales del predicamento humano. Declara, por ejemplo, que las explicaciones que se refieren al karma son obsoletas ante la realidad de la ciencia genética. Las deformidades tienen causas genéticas y pueden ser manejadas por la ciencia de la genética. No tenemos que explicarlas haciendo referencia a los pecados cometidos en una vida anterior. En una entrevista con Michael Tams para la revista New Dimensions, UG sostiene que la cultura es la responsable. La cultura, parece sugerir UG, con su sistema de valores, sus modelos de individuos perfectos, y sus intentos por amoldar a los individuos en un mismo molde, ha distorsionado nuestro modo natural de existencia. Pero, por otra parte, UG también sostiene que somos una función de nuestros genes. Quizás, finalmente UG estaría dispuesto a aceptar alguna clase de interacción entre la cultura y nuestra estructura genética. Si lo hiciera, la ingeniería genética por sí sola no podría entregar la mercadería. Quizás también necesitemos ingeniería cultural, un cambio en la cultura. La crítica de UG a la cultura también puede generar problemas. Cultura puede significar muchas cosas, una forma de saludarse, o un sistema de valores políticos y religiosos, o el arte y la literatura de una sociedad. Por cultura, UG quiere decir el sistema de valores, la estructura normativa de las comunidades humanas. Hay una diferencia entre hablar de la cultura y hablar de las culturas. UG no se refiere a ninguna cultura en particular. Él dice que no hay mucho que elegir entre las diferentes culturas. Todas las culturas son variaciones de un tema común, la perpetuación de un orden social amoldando individuos según un mismo sistema de valores. Esa es la razón por la que UG no discrimina entre las culturas occidentales y orientales. Ni tampoco aboga por un regreso a nuestro pasado primitivo como una solución. Los problemas seguirían allí, a lo sumo en una escala menor. UG remarca que la bomba de hidrógeno tuvo sus comienzos en la quijada de mula que el hombre de las cavernas usó para matar a su vecino. Así que no es una cuestión relativa a una cultura específica o a una época específica de evolución cultural. La cultura en sí es el problema. La importancia de UG está en su crítica radical y original a la tradición, particularmente a la tradición religiosa y espiritual. Su contribución más importante es que, por primera vez en la historia, la esencia de lo que podría considerarse como experiencia espiritual está expresada en términos físicos y fisiológicos, en términos del funcionamiento del cuerpo. Esto abre una nueva perspectiva en lo que concierne al potencial humano. Más allá de lo que pueda decirse sobre los méritos y desméritos del enfoque de UG, es innegable que tiene la fuerza de una simplicidad no contaminada, la cual por su misma naturaleza es también profundamente enigmática.